Luis TZZA, religioso Camilo y sacerdote. Un año después de su profesión religiosa, en 1859 Luis fue propuesto oficialmente como director de los jóvenes aspirante. Esta delicada tarea le fue confiada después de una atenta evaluación de sus capacidades. Se decía de él que educa correctamente, y siendo una de sus características peculiares la caridad y la dulzura, el peso de la disciplina, que es dura e insoportable para los jovencitos, consigue hacérselo dulce como la miel. En ese tiempo Luis hizo una parte de los cursos de filosofía y teología en escuela interna de la Casa Camiliana y otra en el Seminario Diocesano de Verona. Asimismo, se le designó profesor de los seminaristas en cursos de historia, geografía, física y lengua griega. Luego en 1863 será designado redactor de los Anales de la provincia. Entre estudio, actividad formativa y enseñanza, el 21 de mayo de 1864, Luis TZ es ordenado sacerdote, tenía solo 22 años. En la crónica de la Casa de Santa María del Paraíso se informa de este acontecimiento. No faltan los elogios a Luis, a quien llama director de nuestro colegio camiliano y profesor en varias ramos científicas y literarias y, sobre todo, verdadero ejemplo de virtud. El cronista analiza el sermón del nuevo sacerdote, afirmando que dirigió una alocución que arrancó lágrimas incluso de los ojos de quienes no saben llorar. Al escucharlo, se podía comprender su mente, su maravilloso corazón, su religiosidad. En su discurso el padre Tesa habló de las relaciones con los padres Modena y Artini, el primero de ellos artífice de su vocación y el segundo formador excepcional. Describió con maestría a todos los que se habían ocupado de su bien, alabó a los padres, animó a los clérigos, fue admirable con los postulantes. No se olvidó de los fieles presentes y terminó su alocución refiriéndose a su madre religiosa. Ese mismo día, junto al padre Artini, el padre Tesa viaja a Padua para celebrar su segunda Santa Misa en el monasterio de su madre. Lo que significó esta consagración sacerdotal en el padre Tesa, se resume en una confidencia que hizo, muchos años después, a un religioso Camilo: una gracia, entre otras, pedí al Señor el día de mi primera misa, y fue la de que conservara en mí los mismos sentimientos de pureza y fervor durante toda mi vida. Y yo creo, añadí en voz baja, yo creo que Dios escuchó mi súplica. Tras una mirada a los 8 años transcurridos en la casa de formación, el padre Tesa no dudaba en manifestar un juicio positivo sobre su permanencia en el seminario. Hablaba de ello como de una estancia deliciosa, durante la cual había madurado espiritualmente para afrontar con serenidad y valentía los retos del ministerio sacerdotal. Años activos y agitados, 1864 a 1871, al inicio de su vida como sacerdote, el padre Tesa se encontraba en excelentes condiciones, era joven, gozaba de buena salud, tenía una rica formación humana y espiritual, además tenía una gran experiencia como educar y profesor, y era amado por sus superiores y compañeros. Además de dedicarse a la actividad de formador, el Tesa estaba muy comprometido en el ministerio sacerdotal, no solo en la pequeña iglesia de San Giuliano, sino también en las parroquias aledañas. Numerosos eran los párrocos que acudían a él solicitándole su ayuda. Este ministerio obligaba al Tesa a viajar con frecuencia a otras ciudades, como Padua y Ferrara. La supresión de las órdenes religiosas, cuando todo parecía sonreírle, el panorama cambió drásticamente. Los acontecimientos políticos de la época influyeron dramáticamente en la vida de las instituciones religiosas, que vivieron unos años agitados y dolorosos. A partir del 7 de julio de 1866 la ley que suprimía las órdenes religiosas, entraba en vigencia en todo el territorio italiano, y en Verona desde el 1 de julio del año siguiente. Los religiosos Camilos emprendieron acciones para conseguir la exención de la ley aludiendo el fin humanitario del instituto, pero fracasaron en ese intento, por lo que tuvieron que hacer frente a la dolorosa experiencia del destierro y la dispersión. El padre Tesa vivió intensamente estos acontecimientos dolorosos de la supresión. En una carta dirigida a su madre el 4 de julio de 1867, describe las horas que precedieron a la expulsión de los religiosos de las dos casas de Santa María del Paraíso y de San Giuliano. No sé cómo describirte el trastorno, la confusión, el alboroto, fue un ir y venir durante toda la noche, llevando cosas, ayudados por la buena gente que lloraba como si fuera una desgracia familiar nuestra marcha.
Esta situación obliga al padre Tessa a vivir fuera de casa, huésped entre gente extraña, en medio de la pobreza, escondiendo exteriormente su identidad de Camilo, preocupado por sus jóvenes estudiantes y considerándose desterrado durante este periodo. Ante esta experiencia dura, el padre Tessa se abandona en el Señor. Mi consuelo es la voluntad de Dios y mi tranquilidad interior haber puesto todos los medios para la salvación. Las experiencias vividas en este periodo, que abarca de 1865 a 1871, hace que el padre Tessa profundice su reflexión sobre el sufrimiento. La cruz y el crucifijo están presentes con frecuencia en su espíritu. Madura en él la convicción de que se puede hablar de Dios mientras no se llegue a sentir que tenemos plantada en el corazón el madero de la cruz rociada con la sangre de Cristo y con las lágrimas de María. Es también en esa época que la devoción a la Virgen Inmaculada va adquiriendo más presencia en sus escritos. El 15 de agosto de 1866 se consagra a ella y le pide la gracia de estar disponible a la voluntad de Dios, ofreciendo su vida por el bien de los postulantes de cuya formación era responsable. Una mirada hacia el futuro. Ante las circunstancias suscitadas por la supresión de las órdenes religiosas, el padre Artini y sus jóvenes religiosos pensaron en la realización de un sueño acariciado desde hacía mucho tiempo: las misiones.